Amigos de Historia y Leyendas de Culiacán. Hoy en nuestro canal abordaremos la historia de algunos de los íconos más representativos de nuestra ciudad, cómo se construyeron y la tragedia de su desaparición. A través de una reflexión crítica, buscaremos entender las causas detrás de esta destrucción y la necesidad de frenar este proceso para que las futuras generaciones puedan conocer, valorar y disfrutar de la herencia cultural que estos lugares representan. Así que vamos al intro y al video. Para comprender la magnitud de esta problemática, es crucial conocer la historia de ciertos edificios y las razones por las cuales, a pesar de su relevancia, han sido relegados al olvido. La memoria de Culiacán se borra con la desaparición de sus símbolos, y en este contexto, la preservación del patrimonio se convierte en un acto de justicia histórica. Culiacán, como muchas otras ciudades, ha sido escenario de tensiones entre el avance urbano y la conservación del patrimonio histórico. Las edificaciones de gran valor cultural, que alguna vez fueron testimonio de su pasado, hoy están en riesgo debido a la indiferencia de quienes toman decisiones en materia de urbanización y desarrollo. Sin embargo, al hablar de los íconos arquitectónicos de Culiacán, no podemos dejar de mencionar el legado de Luis F. Molina. Luis F. Molina, destacado arquitecto del Porfiriato, fue responsable de obras como las casonas de estilo francés, que marcaron un hito en la arquitectura de la época. Estas viviendas, con sus elegantes balcones y detalles ornamentales, no solo embellecían el paisaje urbano, sino que reflejaban el auge económico de Culiacán durante ese periodo. Molina no solo diseñaba casas, sus edificaciones simbolizaban un Culiacán que se abría al progreso, sin perder su identidad regional. Lamentablemente, muchas de estas casonas han sido demolidas o abandonadas, dejando solo un vago recuerdo de lo que fueron. Las causas de su desaparición incluyen la expansión urbana, la falta de políticas de conservación y el auge de proyectos inmobiliarios que no reconocen su valor cultural. Hoy, la ciudad avanza hacia la modernidad sin aprovechar las lecciones que el pasado ofrece. El Teatro Apolo, inaugurado a fines del siglo XIX, fue uno de los principales centros culturales de Culiacán. Albergó representaciones teatrales, musicales y sociales de gran relevancia, convirtiéndose en un punto de encuentro para la élite local. Sin embargo, la falta de mantenimiento y el desdén por su conservación llevaron a su deterioro y desaparición a finales de la década de 1940, borrando de la memoria colectiva esa joya arquitectónica. Otro ícono que sufrió la misma suerte fue el Hotel Rosales, consolidado como el hospedaje más importante de la ciudad en el siglo XX. Su ubicación en el centro histórico lo convertía en un referente para viajeros nacionales y extranjeros, además de ser un espacio de comercio, política y reuniones sociales. Con el tiempo, perdió protagonismo y fue reemplazado por una construcción moderna que nada tiene que ver con la esencia del hotel, borrando una parte significativa de la historia de la ciudad. Es fundamental reflexionar sobre las irreparables pérdidas que representan estos lugares. En muchas ocasiones, la justificación para su demolición ha sido el progreso, la necesidad de nuevas construcciones para acomodar a una población creciente y un modelo económico que no siempre respeta la riqueza cultural de los espacios urbanos. Sin embargo, surge la pregunta, ¿realmente podemos considerar el progreso genuino cuando se logra a costa del patrimonio histórico? La desaparición de los íconos históricos de Culiacán no se limita solo a viviendas y hoteles emblemáticos. Elementos como los portales de la Plazuela Obregón, construidos en 1848, también han sido desmantelados. Estos portales, además de ser un espacio de comercio, servían como punto de encuentro social, reflejando la vida cotidiana en Culiacán durante el siglo XIX. Pero con el paso del tiempo, fueron víctimas del abandono y la falta de interés por su conservación. Otro ejemplo es la cárcel de Culiacán, diseñada por Molina, que fue una de las primeras en Sinaloa en contar con estructuras avanzadas. Con el tiempo, la expansión urbana la despojó de su relevancia, y fue demolida para dar paso a nuevos proyectos, perdiendo una pieza fundamental del pasado de Culiacán.
Un caso más emblemático es el Puente Cañedo, una estructura de acero que conectaba el centro de Culiacán con la parte norte de la ciudad. Cuando se renovó y se le dio el nombre de Puente Hidalgo, los arcos originales fueron desmontados, desapareciendo una pieza clave de la ingeniería de su época. Existen rumores de que los arcos fueron vendidos a la fundidora de Monterrey para otros fines industriales, lo que refleja la falta de respeto hacia la memoria histórica de la ciudad. El tanque de agua Eureka, otro ícono de la ciudad, fue desmantelado cuando la ciudad experimentó un desarrollo acelerado. Este tanque, que era vital para el suministro de agua, representaba un avance tecnológico y urbano, pero su desaparición dejó un vacío de historia en la ciudad. Es doloroso ver cómo la historia de Culiacán se desvanece, no solo por la falta de políticas de conservación, sino por la manera en que estas pérdidas son vistas como efectos secundarios inevitables de un desarrollo urbano sin visión. Cada vez que un edificio o monumento desaparece, no solo se pierde una estructura, sino también un fragmento de identidad y memoria colectiva. La desaparición de estos monumentos no es un fenómeno aislado de Culiacán, sino una tendencia común en muchas ciudades latinoamericanas, donde el progreso se ha impuesto a la preservación de la historia local. Sin embargo, en Culiacán, esta pérdida es especialmente dolorosa debido a la riqueza de su patrimonio arquitectónico. Culiacán ha sido testigo de momentos clave en la historia de México. Desde su fundación en 1531, ha jugado un papel fundamental en la política, economía y desarrollo del estado de Sinaloa. Las edificaciones del siglo XIX y principios del XX no solo reflejan el carácter cosmopolita de la ciudad durante el Porfiriato, sino que son evidencias tangibles de las transformaciones sociales y económicas de ese periodo. Además, estos edificios del centro histórico no solo eran estructuras físicas, sino símbolos de la ciudad, impregnadas de una carga simbólica que representaba su alma. Cada rincón, cada fachada, tenía un valor profundo para los culiacanenses, que vivieron experiencias, celebraron momentos de alegría y lucharon en tiempos difíciles en estos lugares. Su destrucción representa una ruptura con el pasado y empobrece la identidad cultural de la ciudad. El caso de los portales de la Plazuela Obregón, que fueron un punto de encuentro para las familias culiacanenses, ilustra cómo la pérdida de estos lugares también es la pérdida de una forma de vida y de la historia colectiva que allí se compartía. ¿Qué queda de esa historia cuando los portales desaparecen? Es importante señalar que el proceso de destrucción no siempre es abrupto. Muchas veces, la negligencia y el abandono también contribuyen al deterioro de estos sitios. Las autoridades locales, en varias ocasiones, han mostrado desinterés por mantener, restaurar o revitalizar los edificios históricos, lo que ha permitido que muchos caigan en el olvido. El desinterés por la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico de Culiacán es un tema complejo que involucra factores económicos, políticos y sociales. En muchas ocasiones, el enfoque en el crecimiento urbano ha prevalecido sobre la necesidad de conservar la memoria colectiva. Los desarrollos inmobiliarios, en muchos casos, no consideran los valores culturales de los sitios que modifican o destruyen. El Hotel Rosales, el Puente Cañedo y la cárcel de Culiacán son ejemplos claros de cómo la falta de visión a largo plazo puede afectar la ciudad. Estos espacios no solo desempeñaban funciones específicas, sino que también representaban momentos importantes de la historia social y cultural de Culiacán. Su desaparición ha vaciado de contenido la memoria colectiva de la ciudad. La desaparición de estos íconos no solo es producto de un desarrollo sin control, sino también del olvido generalizado del valor de la historia local. La desconexión entre las personas y su patrimonio cultural empobrece la identidad de la ciudad. La historia de un lugar no solo está en los eventos que ocurrieron, sino también en los espacios que los testificaron. Es urgente que los ciudadanos de Culiacán y las autoridades responsables del desarrollo urbano reconozcan la importancia de proteger los íconos históricos que quedan. Estos monumentos no son solo reliquias del pasado, sino testigos vivos de la evolución de la ciudad. La destrucción de estos lugares representa una pérdida irreparable para las futuras generaciones. El progreso debe ir de la mano con el respeto por el patrimonio. Las autoridades y la sociedad deben trabajar conjuntamente para crear políticas públicas que garanticen la preservación de los monumentos históricos de Culiacán. Restaurar y revitalizar los edificios en riesgo, en lugar de permitir que se deterioren, es un paso fundamental para preservar la historia de la ciudad. La educación también juega un papel esencial en este proceso.
Si los culiacanenses entienden el valor de su patrimonio, serán ellos quienes exijan su conservación. La historia de la ciudad no está solo en los libros, sino también en las calles, los edificios y los monumentos que nos rodean. Los íconos históricos de Culiacán, como el Teatro Apolo, el Hotel Rosales, los portales de la Plazuela Obregón, el Puente Cañedo o la misma canasta destruida por el huracán, más que simples construcciones o estructuras, son huellas de las generaciones que vivieron en la ciudad. Cada uno de estos lugares tiene una historia que contar y es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que esa historia no se pierda. Si no actuamos ahora, el peligro de que más íconos desaparezcan aumentará.